el día, ¿no? Pero para eso estamos, para eso somos paramédicos, ¿sí o qué? ¿A quién no le gusta esos días bien bonitos donde a uno le toca hacer compresiones cardíacas 2 veces al día, ¿sí o qué? O tener un paciente pediátrico en un coma diabético con una respiración de Kussmaul. Hello, mi primita bella, Emita Armas. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué anda haciendo por ahí? Descansando hoy en la noche. Señores, ¿cómo están? Espero que pues no se decepcionen. Ya saben cómo es la cuestión cuando uno está trabajando. Es cuando se ponen las cosas complicadas, ¿no? Así que vamos a ir directamente. Angélica, ¿cómo estamos? Bienvenida. ¿Quién más está por ahí? Albita, ¿cómo estamos? No, mijo, dice aquí, mandando corazoncitos. Esa es, manden corazoncitos. Saludos, Juan, ¿cómo estamos, muchachos? Ahorita no tengo mi otro teléfono, así que voy a ir dando clases. Aguántense con las preguntas un ratito y después cuando les diga, hey, ¿quién tiene preguntas? Fin, nos vamos de una para las preguntas, ¿ok? Vamos a hacer las preguntas el momento en que empecemos a revisar este paciente, ¿ok? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? Si todos estamos de acuerdo, póngale un sí, póngale unos pulgares para arriba y empezamos ahí. Nuevamente, perdón la tardanza, acabamos de volver de una emergencia crítica. Miren, 2 paradas cardíacas y el último paciente también crítico, ¿no? Así que encantado, está bonito el día. Ok, muchachos, vamos a iniciar. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar con el estudio de caso del capítulo número 12, trauma musculoesquelético, en donde vamos a verificar cómo un paciente así tiene que ser tratado en la escena, cómo tiene que ser trasladado y obviamente el cuidado que tenemos que tener como profesionales en la sala de emergencia. Voy a proceder a enseñarles el video para que ustedes puedan observar. Tenemos un paciente con antecedentes de accidente de moto y podemos observar la angulación de la pierna, ¿no? Podemos observar la angulación de la pierna. El paciente se encuentra consciente, él puede mover su pie todavía. Él está manteniendo una posición de confort, donde se siente cómodo, de comodidad, en donde le quita más el dolor. Y obviamente el paciente se encuentra despierto, ¿no? Se encuentra hablando con la persona que llamó al servicio de emergencias. Y este es nuestro paciente, ¿ok? Una vez que nosotros como operadores de emergencias hayamos llegado a este lugar, lo que tenemos que hacer, inmediatamente saltemos a nuestro análisis y cuál es el trabajo del paramédico aquí, ¿ok? Inicial, ¿no es cierto? Siempre nosotros vamos a iniciar con nuestro, déjenme ver si dice en este lado, ya, eso ahí estamos, en este lado estamos. Vamos a iniciar siempre con nuestro ABDI, ¿no es cierto? Vamos a iniciar siempre con el ABDI. Después del ABDI, nosotros vamos a iniciar con nuestro X, A, B, C, D y E. Totalmente de acuerdo. Entonces, como en el ABDI, todos estamos viendo, el paciente se encuentra despierto, se encuentra consciente y sabemos qué es lo que está pasando, entonces vamos a darle al A. En el X, donde hablamos de hemorragias exsanguinantes, podemos ver que no hay ningún tipo de sangrado externo, ¿ok? Por ahora no existe sangrado externo. Sin embargo, en donde se encuentra la lesión, por el mecanismo de la lesión, no podemos descartar de que vaya a haber posteriormente un sangrado interno, ¿ok? Así que esto siempre tiene que estar en la parte posterior de su cabecita, siempre pensando
justamente por el mecanismo de la lesión y por donde se encuentra la lesión, ¿ok? Entonces vamos a dejar este X que no hay sangrado externo. La A, vamos a abrir las vías aéreas, ¿no es cierto? Vamos a abrir las vías aéreas. Y en este caso, nuestro paciente se encuentra hablando con el personaje que se encuentra en la escena. Podemos observar cómo él puede y está manteniendo una conversación con la persona que está en la escena, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que este paciente se encuentra con la vía aérea abierta, así que le damos un check y también podemos estar seguros de que el paciente también se encuentra ventilando. ¿Ok? Pero siempre que nosotros estamos hablando de trauma, cuando tenemos que abrir la vía aérea, siempre tiene que hacerse, si es que es traumático, tenemos que pensar aquí. Tenemos que utilizar sí o no el collarín cervical. ¿Por qué? Porque si el paciente estuviera inconsciente, siempre tenemos que utilizar las técnicas de cuidado y restricción espinal, ¿no es cierto? De moción espinal. En este caso, nosotros podemos observar que el paciente se encuentra moviendo la cabeza hacia arriba, hacia abajo, manteniendo la conversación. Entonces, en este punto, realmente, si el paciente no perdió la conciencia, si el paciente no tiene dolor en la línea media, si el paciente no está intoxicado, si el paciente no tiene déficits neurológicos que no sean en la pierna afectada, déficits neurológicos que no sea en la pierna afectada. Y por último, ¿cuál es el último que nos falta para decir si sí o si no necesitamos este collarín cervical? El último punto va a ser, en este último punto lo que vamos a utilizar es justamente esto. Tiene heridas distractoras, lesiones distractoras, algo que me va a distraer a mí para hacer y utilizar el collarín cervical. Entonces, si este paciente te está diciendo que tiene alguno de los anteriores, entonces esto sí va a ser positivo para nuestro collarín cervical. Va a ser positivo para nuestro collarín cervical. Pero si es que el paciente no te da ninguno de estos valores positivos, entonces nosotros no vamos a necesitar el collarín cervical. ¿Por qué? Nosotros no vamos a continuar hasta después con este punto que se hace en el punto A. Siempre que vamos a estar hablando de restricción del movimiento espinal, siempre lo vamos a hacer en la letra A. Acuérdense de eso, ¿ok? B, estamos ventilando. Estos criterios ustedes le conocen como criterios Nexus, pero estos criterios son criterios del PHTLS, señores, PHTLS. Y el PHTLS es el documento, es la Biblia que nosotros tenemos para los profesionales de la prehospitalaria. Yo les he explicado una y otra vez que siempre cuando hablen de la restricción del movimiento espinal, de la restricción de movimiento espinal, RMS, siempre se refieran a los criterios ¿de dónde? Del PHTLS, ¿ok? Porque el criterio Nexus la mayoría de gente conoce, o los que tienen por lo menos una base de conocimiento que es intrahospitalario, ¿no? Que eso es un criterio intrahospitalario. Y nosotros obviamente nos regimos por la prehospitalaria. Así que para que ustedes queden seguros de eso, ¿no? Para que ustedes puedan defenderse en cualquier momento y no les digan, es que tú estás utilizando una herramienta intrahospitalaria. No, señores, todo lo que les acabé de hablar está justamente aquí en la restricción de movimiento espinal en el PHTLS.
Vamos a continuar. Por ahora, hasta aquí nosotros vemos que nuestro paciente no tiene nada crítico, ¿no es cierto? Nuestro paciente no tiene nada crítico. Podemos observar la angulación de la pierna, pero esto no es una emergencia. ¿Hasta dónde vamos a ver si es que es una emergencia? Vamos a ver en nuestra circulación. ¿Qué es lo que tenemos que ver en nuestra circulación? Hay signos y síntomas de un shock compensado o no. Signos y síntomas de un shock. Pero ¿cuál shock estamos buscando? Estamos buscando que sea un compensado o un shock descompensado. En este caso, se puede observar que el paciente en esa posición en la que se encuentra, en ese ángulo que se encuentra, está cómodo, ¿no? No se puede ver que hay una incomodidad o que hay un dolor fuerte en este paciente. No podemos observar que el paciente se encuentre respirando rápido. Les vamos a dar el play otra vez. Que se encuentre respirando rápido, que esté pálido, taquicárdico, sí va a estar, justamente ¿por qué? Por el dolor, pero en esta posición en la que él se encuentra es en donde se encuentra en la mayor comodidad posible. Así que, si tiene signos y síntomas de shock, a este paciente vamos a tener que empezar a tratarlo de otra forma. Si el paciente se encuentra estable y no tiene signos y síntomas de shock, entonces podemos quedarnos todavía en la escena para continuar con nuestro super tratamiento, ¿no es cierto? Ok, miren, de esto va a depender. Hasta aquí nosotros hemos hecho nuestra evaluación primaria. Acuérdense de seguirme en Facebook o en Instagram como Dani Astudillo. ¿Ok? Dani Astudillo. Entonces, una vez que nosotros tomemos la decisión, ok, este paciente está estable o no está estable, vamos a tomar la decisión aquí de retirarnos de la escena. Aquí sí ya tenemos que tomar la decisión. ¿Por qué? Acuérdense que tenemos los 10 minutos. En todos los pacientes de trauma, en todos los pacientes que tienen un stroke, pacientes con una elevación del segmento ST, un infarto agudo del miocardio, pacientes de trauma, los 10 minutos que tenemos en la escena es lo más importante. Tenemos que mantener el mínimo de tiempo en la escena. Entonces, este paciente para mí se nota que se encuentra estable. Entonces, si este paciente se encuentra estable y tiene signos y síntomas de un shock compensado, entonces nosotros estamos bien. El paciente se encuentra compensando y nosotros podemos quedarnos y jugar. Después de hacer la valoración de los signos vitales, entonces vamos a iniciar, ¿qué? Tenemos que iniciar un acceso intravenoso. Este paciente amerita un acceso intraóseo. De pronto, si es que tienes mucha dificultad para iniciar el acceso intravenoso, podrías tomar en consideración un acceso intraóseo. Pero en la forma en la que el paciente se está presentando, en la forma en la que tú lo estás viendo ahorita, yo diría que el paciente puede esperarse y podemos iniciar un acceso intravenoso. ¿Cuál es el objetivo de este acceso intravenoso? Necesitamos, antes de proceder a mover a este paciente, necesitamos sedación y analgesia. ¿No es cierto? Entonces, aquí es en donde vamos a trabajar en conjunto con mi compañero. Mientras yo me dedico a la parte del acceso intravenoso, sedación y analgesia, mi compañero tiene que estar poniendo a mi paciente en un electrocardiograma de por lo menos 3 derivaciones, el ET CO2,
la saturación de oxígeno y la saturación de oxígeno. Jugando, como un teamwork, ¿no es cierto? Jugando entre él y yo al mismo tiempo. Una vez que nosotros ya tenemos esto, porque el paciente se encuentra estable, entonces ya podemos empezar a cortar esta bota. Lo más importante para nosotros aquí es que este paciente en este pie pueda tener ¿qué es lo que necesitamos tener en este pie para que nosotros podamos seguir con nuestra evaluación o nos quedamos en el C y no continuamos? ¿Qué es lo que necesitamos tener en este pie para pararnos aquí en el C y no continuar, o continuamos con el D y el E? Pulsos, exactamente. Entonces tenemos que darnos cuenta que este paciente en esta extremidad tiene que tener pulsos. ¿Por qué? Porque si es que no hay circulación, eso convierte a este paciente en un paciente inestable. Necesitamos irnos al hospital o necesitamos alinear esta pierna lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar los cordones de la bota. No le corten la bota, solo corten los cordones. Créame que cortándole los cordones pueden sacarle la bota. Van a cortarle los cordones y van a sacar la bota. Una vez que hayan sacado y hayan tenido acceso a la bota, miren, lo más importante es que nosotros cortemos la media y el pantalón. Yo a este pantalón le cortaría entero hasta aquí y le dejo con media manga o media manga de pantalón, ¿no? Sí, está bien. Yo le cortaría aquí todo el pantalón porque necesito ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, si este paciente tiene pulsos positivos, tenemos pulsos distales, entonces, señores, podemos cortar. Aquí estamos ya en la D. Vamos a hacer nuestra escala de coma de Glasgow y obviamente vamos a llegar a al examen de cabeza a pies y obviamente a la exposición. ¿Sí ven? Así, facilito, paso a paso. Una vez que ya estamos en la exposición, que es en donde vamos a cortarle el pantalón y vamos a exponer a nuestro paciente, vamos a ver en dónde se encuentra la lesión. Porque recuerden, este paciente en el ángulo en donde se encuentra, si ustedes pueden observar en esta parte de aquí, yo te puedo decir que hay una fractura a nivel medio del fémur, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos ver aquí la deformidad. Entonces, podemos saber que el fémur está fracturado de cabeza. Pero a lo que a nosotros nos interesa es en la parte de acá. ¿Por qué? Porque puede haber una fractura o una dislocación en la pelvis, ¿no es cierto? En la cabeza del fémur, en la pelvis. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Siempre manteniendo nuestros signos vitales en este paciente que se encuentra con este tipo de lesiones y se mantiene estable, podríamos decir confiadamente que podríamos hacer signos vitales cada 10 minutos. Yo no le haría cada 15 minutos porque vamos a empezar a dar a este paciente sedación, analgesia, y eso va a ayudar a que el paciente se relaje. Y siempre tengo que estar haciendo mi valoración del A, B, C, D, E. Una y otra vez, ¿no es cierto? Listo. Cada 10 minutos. Si es que el paciente está inestable, nosotros sabemos que vamos a hacer signos vitales cada 5 minutos.
Y si después de que nosotros hagamos la alineación y el paciente se mantiene todavía estable, entonces podemos cambiar que los signos vitales van a ser cada 5 minutos. Y esto es lo que llamamos la dinámica de la medicina. ¿Por qué? Porque el paciente o se puede mejorar o el paciente se va a agravar. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar siempre jugando con los valores y ver qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Ahora, listo. Decimos que tiene pulsos. Este paciente le hemos dado sedación. Podemos utilizar Versed o Midazolam, Versed, Midazolam. Podemos utilizar fentanilo. Podemos utilizar morfina. Y lo mejor de todo, a mí me encanta la ketamina. Porque acuérdense, si ustedes le dan midazolam, tienen que darle o fentanil o morfina. Pero si le damos solamente ketamina, entonces no le tenemos que dar otro medicamento. Listo. ¿Cómo vamos a alinear la pierna de este paciente? Y esa va a ser la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Cómo rayos vamos a alinear la pierna de este paciente? A menos que le quieran poner un collarín cervical así, ¿no es cierto? Espero que ustedes no le vayan a poner un collarín cervical así. Uy, ese no es. O así. Y esta es la pregunta del millón, señores. Esta es la pregunta del millón. Nosotros queremos realmente hacer una inmovilización de un paciente con una pierna en un ángulo muy complicado, porque te dicen que no puedes hacer alineación de las extremidades. Realmente la pregunta está en la lección número 12, en donde nos dice que la prioridad de nuestro trabajo es que el paciente pueda estar en una alineación anatómica, volver a hacer la alineación anatómica y no cometer este crimen que ustedes pueden observar aquí. ¿Y por qué es que esta gente que hizo esta inmovilización cometió este crimen de inmovilizar a este pobre desgraciado en esta posición? ¿Por qué? Porque les dicen en las escuelas, cuidado con mover las extremidades fracturadas, porque le vas a hacer más daño. Y esta es la ignorancia en donde los instructores les dicen que tienen que inmovilizar en la posición en la que se encuentran. Señores, y es por eso que nosotros vemos estos crímenes de guerra en los hospitales de campaña y pueden llegar osados paramédicos y técnicos en emergencias médicas en llevar a un paciente en esta posición. ¿Sí se puede observar o no? ¿Quieren que borre la pantalla? Déjenme les pregunto eso. ¿Sí se puede observar bien la foto? Ok, vamos a borrar. ¿Mejor? Ok. Entonces, nuevamente, ¿cómo es que nuestros instructores te dicen, hey, tienes que encontrar a un paciente con una fractura de fémur y porque tú tienes pulsos positivos en la extremidad distal, entonces inmoviliza en la misma posición en la que le encontraste? Yo realmente, cuando vi esta foto, lo que me puse a pensar de verdad es cuánto tiempo esta gente se puso o se tomó en la escena para inmovilizar a este paciente. ¿Cuánto tiempo los paramédicos que estuvieron en la escena inmovilizaron esta barbaridad
en este paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, si pueden, me siguen en Facebook. Mi nombre es Dani Astudillo. Y estas clases las subimos en el YouTube. Y parte se sube aquí, Facebook, Instagram. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice el PHTLS y lo que hemos venido estudiando? ¿No es cierto? Señores, esto no se hace. Acuérdense de mí. Esta porquería de aquí y lo que les dicen sus instructores de que no pueden mover las extremidades fracturadas va en contra de lo que el PHTLS te está diciendo. No soy yo el que les está diciendo esto, sino lo que estamos revisando en el capítulo 12 del PHTLS. ¿Ok? ¿Cuál es la forma correcta en la que se tiene que inmovilizar a este paciente? Uy, esa pierna no. Ok, también nos han enseñado a que podemos hacer esto. ¿A cuántos de ustedes, señores, les han enseñado que pueden hacer este tipo de inmovilizaciones? Dani Astudillo. Sí se ve. Dani Astudillo. La T, perdón. Sí. ¿A cuántos de ustedes les han enseñado a hacer la inmovilización de esta forma? Son cartones, exactamente. Yo también vengo de esta vieja escuela en donde a nosotros nos enseñaban que lo mejor es utilizar cartones. Y realmente puede ser muy funcional, especialmente en nuestros países, señores. En nuestros países donde nosotros no tenemos los equipos necesarios para poder hacer una inmovilización apropiada, entonces podemos hacer improvisaciones, pero que funcionen, señores. Miren, ¿por qué esto de aquí no nos va a funcionar? Tenemos supuestamente lo que están tratando de hacer aquí con estos cartones es que yo me imagino que la lesión se encuentra a nivel de la rodilla. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una fractura tenemos que inmovilizar sobre la articulación y debajo de la articulación. Entonces, por eso es que yo veo que hicieron esta barbaridad. Pero si vamos a esta de acá, entonces aquí ustedes pueden observar que no solo le pusieron al paciente con un collarín que es muchísimo más grande, porque la boca está aquí y el collarín le está cubriendo casi toda la boca, se tomaron el tiempo de ponerle las almohadas de cabeza y, señores, la férula más un vendaje, 2 vendajes, 3 vendajes, 4 vendajes y estos cruces que le hacen aquí para asegurar esta barbaridad. Punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y lo más fácil. Traté de moverle a mi muñeco aquí para ver si es que se podía hacer la fractura. Pero esto fue lo más que pude hacer, ¿ok? Esto fue lo mejor que pude hacer. Ok, señores. Miren, nosotros tenemos una pierna que se encuentra angulada. Realmente aquí no tengo moción, no hay movimiento al nivel de la rodilla si no pudiera hacer la misma fractura, ¿no? La misma movilidad. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, el momento en que nosotros encontramos la fractura a nivel del fémur, tenemos que tener muchísimo cuidado por la cantidad de sangre que se puede acumular en este fémur y con la forma en la que nosotros vamos a movilizar esta pierna fracturada. ¿Ok? Segundo,
no solamente del fémur, sino que tenemos que tener muchísimo cuidado en qué dirección nosotros vamos a mover la pierna. Porque si tú vas a moverla en una forma que no es anatómica, o sea, hacia afuera, en una rotación exterior, lo que va a pasar es que vas a hacer muchísimo más daño a este paciente. Y obviamente, si tú no tienes idea de lo que estás haciendo, entonces obviamente puedes inmovilizar y hacer esa barbaridad que vimos en la pantalla. Pero si tú tienes idea un poquito de anatomía y fisiología, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. ¿Sí se ve? Ok. Miren, con la pierna hacia acá, lo primero que tenemos que hacer es que cuando nosotros encontramos, tenemos que hacer la tracción. Ahora, mucho ojo, no es que vamos a hacer una reducción de fractura como hacen los traumatólogos para volver a reposicionar y se quedan ahí y después le ponen un yeso, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es la realineación. Vamos a alinear la extremidad fracturada, deformada a una posición anatómica nuevamente. Pero recuerden, antes de mover a cualquier paciente que se encuentra con una fractura, tenemos que utilizar sedación y analgesia. Sedación y analgesia. Acuérdense de ponerle suficiente para que este paciente no recuerde lo que está pasando y obviamente no le duela tanto, ¿no? El movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la fractura, obviamente, en la forma del mecanismo de la fractura, cuando la pierna toma esta rotación y se fractura en el fémur, la pierna obviamente va a caer sobre ese lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No vemos y no observamos otro tipo de lesión más que la pierna y obviamente en la pelvis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tomar el pie, que tiene pulsos, ¿no es cierto? Por eso es que estamos todavía en la escena. Vamos a tomar el pie y vamos a hacer tracción. Vamos a utilizar la tracción para alinear el pie. Y una vez, recuérdense esto, una vez que tú pones tracción en esa extremidad, tú no puedes dejarla ir. Una vez que tú utilizas tracción, no puedes dejar ir la extremidad. Tú haces tracción y vas a hacer el movimiento en tracción hacia la posición anatómica y te vas a quedar en esta posición. En esta posición es en donde sí vamos a utilizar los equipos de inmovilización. Pero ojo, en este caso, como nosotros tenemos una sospecha de fractura de cabeza de fémur, posible fractura de pelvis y obviamente tenemos la fractura del fémur, entonces la mejor forma en la que podemos inmovilizar a este paciente va a ser, si tú tienes una camilla pala, podemos asegurar a este paciente en la camilla pala. ¿Por qué? Porque tiene una forma más anatómica y en los puntos de presión no va a ser el mismo estrés sobre el tejido del paciente que la tabla de columna. Pero si tú tienes la tabla de columna, vamos a utilizar la tabla de columna para hacer la inmovilización. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar para inmovilizar? La pierna fracturada, la otra pierna. ¿Ok? Y es así como vamos a poder moverlo. Entonces, miren, nuevamente, vamos a utilizar la tracción y vamos a mantener la tracción hasta que alineemos la pierna. Una vez alineada la pierna, entonces ahora sí, tenemos una camilla pala, a la pala la podemos poner por debajo del paciente. Si no tienes una camilla pala, entonces tenemos que hacer una rotación y es aquí en donde vamos a tener que hacer la rotación. No puedes dejar caer a la pierna ahorita porque vas a dejar la tracción del miembro. Aquí es en donde vamos a utilizar la tabla. Con tu equipo vamos a mover a nuestro paciente
hacia el lado no lesionado, lo vamos a mover, vamos a ponerlo en la tabla y es ahí en donde tú vas a poder hacer la inmovilización de los dos miembros. Ahora, esto es como utilizamos cuando no tenemos otro tipo de recurso, ¿no? Una vez que ya tengas al paciente con la realineación de la pierna, no tienes que dejar ir la tracción. Ahora, ya tenemos la alineación de la pierna y la tracción de la pierna. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, si es que el paciente está con dolor, esta nueva posición va a quitarle el dolor. Le va a doler mientras tú hagas el movimiento, pero de ahí te va a quedar en la alineación. Y señores, todos los pacientes que tienen una fractura y son realineadas, entonces ahí los pacientes inmediatamente sienten alivio del dolor. Inmediatamente sienten el alivio del dolor. Entonces no le dejes ir. Ahí tienes que ahora, si es que ya está en la tabla o está en la pala, ¿no? Entonces ahí, vamos a observar, ¿tenemos o no tenemos una pelvis inestable? Si el paciente tiene pelvis inestable o está sospechando de que hay fractura de la cabeza del fémur, entonces ya no vamos a utilizar la férula de tracción. Pero si tú no sospechas, si tú sospechas de que hay o lesión de la cabeza del fémur o de la pelvis, entonces la tracción, la férula de tracción está contraindicada y tenemos que mantener la tracción o tratar de mantener alineado a los pies al mismo nivel. Listo, señores. Esa es la forma en la que vamos a realinear la pierna del paciente. Ahora, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Bueno, personalmente lo he hecho 2 veces. No he tenido muchas experiencias con pacientes en ese tipo de posiciones, pero esta es la forma en la que nosotros hacemos la realineación de los miembros que se encuentran fracturados. Y obviamente, ¿por qué yo escogí este escenario? ¿Por qué escogí este escenario de este paciente? ¿No? Porque las piernas, especialmente las fracturas fémur a nivel del fémur, de la cadera, son las más complicadas de tratar en la prehospitalaria, ¿no? En la prehospitalaria. Entonces, por eso es que escogí esta fractura, porque los brazos es muchísimo más fácil de hacer la inmovilización. Entonces, nuevamente, vamos a recordar, este paciente es el pobre infeliz que cayó en las manos de esos paramédicos que le hicieron esa inmovilización. Y lo que vamos a hacer nuevamente para repasar ya aquí en este paciente. Después de que hayamos cortado la bota, confirmado que tenemos pulsos, hayamos expuesto al paciente, entonces vamos a hacer la tracción. Señores, miren, tracción y alineación. ¿Ok? Esto va a ser simultáneo. Tracción y alineación del miembro. Si nosotros, vamos a borrar esto de aquí. Una vez que hayamos hecho la tracción, la tracción y la alineación, vamos a valorar nuevamente los pulsos. Y aquí, en este punto, es en donde vamos a hacer el examen de la pelvis. Si tú consideras que hay pelvis inestable, o sea, pelvis inestable presente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Faja pélvica. ¿Ok? Pelvis inestable, sospecha de pelvis inestable, faja pélvica. Si es que
no hay pelvis inestable, entonces a este paciente lo vamos a trasladar sin la faja pélvica y ahora ya tenemos realineada la extremidad para no hacer la inmovilización en la forma en la que ustedes pudieron ver. Ahora, miren, también les quiero enseñar esta foto de aquí, en donde este tipo de trauma es muchísimo más complicado. En este trauma, sí, tenemos que hacer control de hemorragias, ¿ok? Este es un trauma completamente diferente y es una forma diferente de tratar al paciente. A este paciente, porque este paciente, si tiene una lesión distractora, es indicativo para que utilicemos el collarín cervical y hagamos un transporte, un traslado rápido. ¿Por qué? No solamente porque el paciente va a estar en un shock compensado o descompensado con una lesión así, sino que necesitamos llegar al centro quirúrgico lo más rápido posible para que puedan salvar la extremidad. Nada de lo que nosotros tenemos en la escena con nosotros va a salvar la extremidad de este paciente. Lo que sí le va a salvar la extremidad a este paciente es la realineación. Uy, ya le ensucié. La realineación de la extremidad si es que él perdió pulsos en esa pierna. Eso sí, es una emergencia. El PHTLS es muy consciente acerca de eso. Si es que la extremidad del paciente tiene isquemia, entonces lo que tenemos que hacer es el traslado rápido al centro de salud para la cirugía y que quirúrgicamente se vuelva a restablecer la circulación de este tipo de pacientes. Esto, señores, inadmisible. Esto es, no entiendo, yo a esos paramédicos, a los que hicieron esto, les quito la licencia de paramédico, la licencia del colegio, la licencia de la escuela básica y los vuelvo otra vez a jardín. Esto, señores, es inadmisible, inexplicable, no entiendo, no me cabe en la cabeza. Hasta aquí. Preguntas, señores. Ustedes pueden seguirme en mis páginas, señores. Yo me llamo Dani y estoy en Facebook. Dani Astudillo. Esta clase se va directamente al YouTube. Partes de esta clase se van a ir aquí al TikTok, Facebook e Instagram. Así que les invito a que me sigan ahí. Listo, señores. Tiempo de preguntas y tiempo de respuestas. Si no podemos administrar medicamentos. Excelente. Ok. Si no podemos administrar medicamentos, lindo. ¿Qué es lo que pasa si tú eres un técnico en emergencias básico, verdad? O en tu ambulancia simplemente no tienes equipo avanzado y no tienes una ambulancia avanzada que pueda llegar a asistirte. Señores, cuando nosotros encontramos a pacientes en este tipo de posición que no es anatómica, les va a tocar hablar con el paciente y explicar cuál es el procedimiento. Les va a tocar hablar con el paciente y explicar cuál es el procedimiento. Lo van a tener que hacer sin sedación y sin control del dolor. Pero, ¿cuál es la ventaja? Una vez que ustedes realinean, hacen la alineación de la extremidad, anatómicamente, el dolor inmediatamente que estaban sintiendo va a desaparecer. Y recuerden, para los técnicos de emergencias médicas básicos,
este tipo de movimiento puede hacer que el paciente caiga inconsciente porque van a estimular el nervio vago, ¿ok? Por el dolor, de pronto el dolor va a hacer que ellos empiecen a contener la respiración. Empiecen a contener la respiración tan fuerte por el movimiento que tú vas a hacer y el paciente puede caer en un desmayo por la estimulación del nervio vago. La valoración en ustedes va a ser, después de eso, cada 5 minutos, signos vitales, e inmediatamente que hicieron la realineación, señores, vamos a chequear los pulsos. Inmediatamente después de la realineación, vamos a chequear los pulsos. Por favor, no utilicen la tabla de columna en estos pacientes si no le tienen con sedación y analgesia. Utilicen la pala. La camilla pala va a ayudarles muchísimo en el control del dolor de estos pacientes. Pero si no tienes otra opción y solamente tienes la tabla, señores, la tabla es el último recurso y te tocaría llevarle en una tabla. Y así, entonces esto sería cómo te va a tocar a los pacientes que no tienen, dice, signos de una fractura de pelvis. Eso es lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo, pero trauma abdominal, ¿no es cierto? Pero estábamos conversando la clase pasada que los signos y síntomas de pelvis inestable solamente lo vamos a chequear una vez. Una vez que nosotros hagamos, a ustedes les enseñan el libro abierto, el libro cerrado, el libro abierto, el libro cerrado. Nosotros en el PHTLS te dice, tienes que aplicar presión, una sola presión, sea para adentro o sea hacia abajo, una sola vez. No tienes que estar abriendo y cerrando porque no es puerta. Una sola vez y con muchísimo cuidado. Entonces, si es que al estímulo hay dolor en la cadera, entonces es positivo y tenemos que utilizar una faja pélvica. Faja pélvica. Si es que tú haces presión hacia abajo y no hay dolor, entonces ahí sí vas a hacer una presión a nivel del pubis, del sínfisis, de la pubis del sínfisis. Entonces ahí, a ese nivel es en donde vas a hacer presión hacia adentro y si es que también es estable, entonces a eso le vamos a llamar hasta que se demuestre lo contrario, una pelvis estable. Si es que hay signos de fracturas o de dolor, entonces hasta que se demuestre lo contrario, esa pelvis está una pelvis inestable. Ok, dice, si el paciente tiene heridas exsanguinantes, ¿qué tiene fracturas expuestas? Perfecto, miren, muy buena, excelente la pregunta. Miren, si es que el paciente tiene una fractura expuesta, esta de aquí, vamos a esta foto de acá. Uy. Si es que el paciente tiene una fractura expuesta, ok, miren, si es que el paciente tiene una fractura expuesta y hay, señores, sangrado exsanguinante. Nosotros, como profesionales de la salud, lo que tenemos que hacer en este tipo de fracturas, es primero, control de la hemorragia. Uy, no se ve. Control de la hemorragia. ¿Por qué? Porque ese paciente no se va a morir por la fractura, se va a morir por la pérdida de sangre. Inmediatamente vamos a hacer el control de la hemorragia. Y tenemos que identificar en dónde se encuentra la arteria, pues señores. Y ahí es en donde vamos a realizar la presión directa. ¿Cómo realizamos el control de hemorragias en este tipo de pacientes?
con presión directa. Sí, señores, profesionales de la salud, así como ustedes y yo, presión directa. Vamos a hacer presión directa para el control de la hemorragia. Antes, les tenían un montón de pasos y cosas que había que hacer. Hoy no. Directo, todo presión directa. Si el sangrado continúa después de la presión directa, vamos a iniciar con un vendaje compresivo. Pero si tú sabes que es arterial, entonces vamos a ir directamente hacia el torniquete. Les voy a indicar nuevamente, este tipo de lesión con fractura abierta, fractura expuesta, no tiene torniquete. ¿Y sabe por qué no tiene torniquete? Es porque es una fractura traumática. Y cuando hay lesiones traumáticas, el tejido es como que se absorbe y el cuerpo empieza a proteger del sangrado exsanguinante. No así cuando se utilizan armas cortopunzantes. El cuerpo no reacciona igual. Por eso es que ustedes pueden ver este tipo de lesión sin torniquete y no hay un sangrado que sea descontrolado. Así que, nuevamente, señores, emergencias así como esta pierna, que le llamamos lesiones distractoras, positivo el collarín cervical. Siempre el control de las hemorragias, ¿no es cierto? Eso quedamos claro. X, control de las hemorragias. Después, abrir las vías aéreas y controlar el movimiento, la restricción del movimiento espinal con un collarín cervical. Y por último, señores, miren, si el paciente ya no está sangrando, nuestra prioridad no es esta pierna, ¿ok? Esta pierna no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que este paciente está respirando, o sea, ventilando, que tenga una vía respirando, o sea, ventilando, que tenga una vía el control del shock. Y ese es el trabajo de ustedes como paramédicos, como técnicos de emergencias médicas, y no se tiene que hacer nada más, muchachos. Ahora sí, vamos a leer, que me están mandando muchísimos. Ok, tiene totalmente la tibia y el peroné lesión, necesita tener un signo vital primero. Sí, señores, acuérdense, siempre nosotros toda la vida tenemos que hacer el mismo ejercicio, ok, antes de que me tumben el live, vamos a cambiar eso. Les voy a poner en este. Señores, miren, antes de que ustedes continúen, les voy a decir esto. En estas clases, cuando estamos aprendiendo acerca de trauma, acerca de trauma, toda la vida ustedes van a hacer ADVI, alerta verbal, dolor inconsciente, y después de eso vamos a hacer X, A, B, C y D. Y esto es lo que les va a salvar a la vida a sus pacientes. ADVI, X, A, B y C. Hasta aquí. Si ustedes, señores, no pueden llegar al D o al E, nadie le importa, señores, a nadie le importa que tú no le inmovilices un brazo roto o una pierna rota si este paciente está sangrando, si este paciente no tiene una vía aérea abierta y la puede mantener abierta, y si este paciente no está ventilando. Y si este paciente no está ventilando, entonces no podemos pasar al siguiente, que es el de circulación. Y en esta circulación es en donde vamos a ver la frecuencia cardíaca, la presión arterial, signos y síntomas de shock, y obviamente es en donde vamos a controlar la temperatura. Punto. Con eso ustedes tienen todas las herramientas para salvar vidas. ¿Capichi? Señores, hasta aquí el live. Espero que les haya gustado. Perdónenme con la vida, la tardanza, pero ustedes saben que estamos en medio de emergencias. Les cuento otra vez, 2 paros cardíacos el día de hoy y el último, un paciente con respiraciones Kussmaul y súper inestable. Casi lo terminamos intubando, pero
pudimos estabilizarla en el camino y llegó muchísimo mejor. Pero esto se trata de estos muchachos. Espero con todo mi corazón que ustedes hayan aprendido algo nuevo, que me dejen unos corazones, que me dejen unos regalos. Lo más importante, les pido, si ustedes aprendieron algo nuevo el día de hoy, señores, síganme en Facebook, Dani Astudillo. Suscríbanse al canal de YouTube, que es en donde se va a subir esta clase y están todas las clases que he tenido por los últimos 3 o 4 meses. Y por favor, compartan el contenido. Déjenme un corazón, déjenme un comentario. Si no les gusta, también déjenme el comentario si no les gusta. Y eso me ayuda a poder generar un poquito de movimiento en la cuenta, a ver si podemos captar la atención de más paramédicos que hacen estas estupideces o estas estupideces. Así que les pido, por favor, jóvenes, que me acompañen con eso. Hasta aquí, señores, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Espero hayan aprendido. Póngame, ¿quién aprendió algo nuevo? ¿Quién va a inmovilizar así? Dígame yo. El que va a inmovilizar así, dígame, yo voy a inmovilizar así. Y los que no, unos pulgares hacia arriba o una carita feliz. Dígame yo no. Eso, yo no. Eso es, muchachos. Espero que hayan aprendido. Espero que se suscriban al canal, que aprendan. Nuevamente, señores, ¿tienen alguna pregunta? Déjenme en los comentarios, compartan los videos. Este video, como les digo, se va para YouTube y pues ahí vamos a seguir aprendiendo. Y espero que me sigan, ¿no? Que compartan esos videos con toda la gente que ustedes tengan. Que tengan una feliz noche. Yo me quedo trabajando hasta las 6 de la mañana, pero me encanta esta vaina, ¿no es cierto? Hacerles que ustedes puedan utilizar el criterio clínico, crítico y que sobre todo puedan aprender a tratar muchísimo mejor a sus pacientes, especialmente si ustedes encuentran a alguien en esta situación. Muchísimas gracias. En mi canal de YouTube también estoy como Dani Astudillo. Dani, D-A-N-N-Y Astudillo. Ahí también en el YouTube. Ustedes pueden ver en mi página principal del TikTok, de Instagram, de Facebook. Está en el link donde pueden darle el link al YouTube y ahí se pueden suscribir también a los canales del YouTube. Ajá. Buenas noches. Feliz guardia, muchachos. Y a cualquier cosa vamos a estar conversando. ¿Cuándo será el próximo live? Martes. El martes sí. El martes espero que sea más tranquilo. Hoy viernes, hoy es domingo, señores. Se nos inundó toda la ciudad. Nos inundamos en Houston. Tuvimos un montón de accidentes de tránsito. 2 paradas cardíacas. No me voy a cansar de decirles. Y el último paciente crítico, que también nos tocó llevarle. Antes de irme, a ver, les digo, quien sabe, sabe. Paciente con taquipnia, con respiraciones tipo Kussmaul. ¿Cuál es la causa principal de estas respiraciones y de esta condición?